Hoy comenzamos una nueva sección en la que tú preguntas y yo respondo a todo lo que tú me preguntes. Vamos a comenzar. ¡Al lío! Pues el otro día me dio por decir por qué no hago una sección de preguntas y respuestas donde vosotros, que en los comentarios de los vídeos me ponéis muchas preguntas interesantes y la gente no se da cuenta de lo que estáis preguntando, me preguntáis en este apartado de publicaciones y yo responderé en un vídeo. Suscríbete al canal, dale un me gusta y comenta, pues ponme una pregunta por aquí abajo, quizá la semana que viene lo hago con preguntas abajo de este vídeo y si no, pues bueno, vete a publicaciones y pregunta en la publicación que mencionaré donde hagamos el segundo preguntas y respuestas. Vamos a empezar. Comenzamos con la pregunta que dará título a este vídeo. ¿Qué jugadores jóvenes crees que va a llevar Escariolo al Eurobasket? Yo creo que llevará Saint-Exupéry, Almansa y Adaimara, nos pregunta Carlos NBA 6474. Una buena pregunta que yo ya hablaré en profundidad cuando hagamos la lista para el Eurobasket 2025, pero creo que de los tres que has dicho, creo, si yo me pongo en la piel de Sergio Scariolo, creo que no va a llevar a ninguno. Yo creo que va a tirar por dos jugadores jóvenes. Ya hemos visto que esta temporada va a haber un cambio generacional, pero muchos de estos jugadores que estaban como en duda de si iban a entrar por el nivel que estaban haciendo esta temporada, están a un gran nivel en este final de temporada, en esta recta final, como son los Joel Parra, los Jaime Pradilla, los Darío Brizuela, están jugando a un gran nivel y yo creo que entrarán 100%. Esto va a restar mucho a los jugadores jóvenes que están ahí un poco si entro o no entro, y yo creo que afectará a jugadores como Saint-Exupéry, que yo creo que podría haber entrado perfectamente, y Izan Almansa, que yo creo que Sergio Scariolo tiene pues mucho entusiasmo con él y yo creo que confía bastante en él, pero creo que no van a entrar. Yo creo que los dos jugadores que entrarán serán Sergio de la Rea y Hugo González. Sergio de la Rea estoy totalmente seguro de que como ha ido la temporada, el nivel que está jugando y yo creo que las virtudes que tiene, que puede encajar muy bien en el sistema de Sergio Scariolo, va a ir seguro. Y Hugo González pues me pega bastante, ¿no? Que esa posición del 2, del 3, una de las posiciones así wildcard, ¿no? Ya entrando en los últimos jugadores, que no tenga quizá mucho peso en el Eurobasket, pero sí que pueda entrar y poder tener esos minutos y que ya vaya entrando en rotación de selección. La segunda pregunta la hace Robert Carmona M2W y me dice, doble pregunta, top 5 jugadores nacionales que crees que podrían tener su oportunidad en la ACB ya el año que viene. ¿Te arriesgas a hacer tu convocatoria para el Europeo Sub-20? Pues Robert, querido amigo, la segunda pregunta no te la voy a responder. ¿Por qué? Porque dentro de nada, a la vuelta de la esquina, empieza el verano y empiezan los torneos internacionales de categoría de formación. El Europeo Sub-18, el Europeo Sub-20 y me gustaría dedicarle un buen vídeo a cada uno hablando de las listas, hablando de los grupos en los que está conformado España, hablando un poco de las generaciones. Así que vamos a esperarnos un poquito y ya llegarán los torneos de formación, que yo tengo muchísimas ganas de que venga porque son vídeos muy pero que muy interesantes. La segunda pregunta sí que te la voy a responder. Para mí los top 5 jugadores que el año que viene jugarán en ACB, talentos nacionales, van a ser Mario Saint-Exupéry, Sergio de la Rea y Rafa Villar. Para mí los tres van a jugar el año que viene en ACB y son indispensables. No puedo decirte que no, porque ya lo están siendo este año. Creo que Lucas Langarita ya el año pasado se merecía estar en ACB y este año, el año que viene, perdón, lo va a conseguir, o sea, lo va a conseguir, no sé en qué equipo todavía, pero seguro que lo va a conseguir. Y el quinto jugador ahí ya estoy dudando, porque hay jugadores así de canteras que me podrían pegar que el año que viene tuviesen alguna oportunidad. Pero te voy a decir Jordi Rodríguez. Yo creo que Jordi Rodríguez sí que va a tener una oportunidad el año que viene. Me pega viéndolo en Juventud teniendo minutos de rotación. Es un jugador bastante aprovechable, más que nada porque es un tirador, que es buen defensor. Ya el Tizona lo hemos visto teniendo muy buenos partidos. Es verdad que es un poco irregular, pero me pega bastante verlo en ACB. La tercera pregunta nos la hace Calvin Klein 1754, que me pregunta cuál es el talento más infravalorado de España. Pues la verdad que esta pregunta la he respondido alguna vez o la he dicho alguna vez, pero no creo que la haya dicho en este canal, ¿eh? Creo que alguna vez en alguna entrevista que me han hecho en el otro medallero, que por cierto es un canal que os incito, vamos, a suscribirse a él y a seguirlo, sí que he hablado que para mí el talento más infravalorado de España es Rafa Villar, porque es un chaval que lo hace todo, que está ahí como en la sombra, ¿no? Parece que Mario Saint-Exupéry y Sergio de la Rea hacen las cosas de día y Rafa Villar es como que pasa muy desapercibido. Y para mí Rafa Villar tiene un meritazo tremendo porque por condiciones físicas quizá no es un jugador que
que con tan joven haya tenido la oportunidad de jugar en ACB y todo lo que hace, ¿no? Me parece un grandísimo asistente, está mejorando muchísimo ofensivamente, defensivamente es uno de los pilares de esta defensa de Lleida que le está sacando mucho provecho Gerard Encuentra y nada, para mí es el talento más infravalorado, incluso te diría que más infravalorado por mí porque muchas veces no hablo de él porque digo como, está haciendo las mismas estadísticas de siempre, pero tiene un impacto para Lleida muy pero que muy importante. Otra pregunta que me la hace Tania Perroni, otra pregunta de jóvenes españoles y me hace un top de jóvenes españoles con más proyección, top 10 o 15 hablando del posible suelo y techo de cada uno y sus características. Para mí me parece muy largo hacer un top 10-15, te lo voy a resumir en un top 5 de proyección hablándote de techo, siempre hablando de techo, para mí es muy importante hablar de techo. Te voy a hacer un top 5 porque el top 10 o 15 me lo estoy guardando para el final de temporada hacer rollo como unos premios y algo, pues haré algo así divertido, ¿no? En donde ponga pues las temporadas y ponga un poco el techo de cada jugador y un poco como que debatamos, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? El debatir en los comentarios. Pero el top 5 te lo voy a hacer, para mí el jugador con más proyección es Hugo González porque todavía no hemos visto la mitad de él, o sea, lo hemos visto en defensa, pero en ataque no hemos visto apenas nada de lo que sabe hacer. El segundo es Sergio de la Rea, creo que hemos visto muchas cosas de las que sabe hacer, pero creo que este jugador todavía tiene muchísima más proyección. En el tercero, peleando con el segundo y con el primero, porque está muy pero que muy cerca, para mí está Mario Sainz-Supéry. Mario Sainz-Supéry es un jugador que todavía le vamos a ver progresar muchísimo en ataque y muchísimo en defensa, pero estamos viendo unas cosas que a mí me están impactando muchísimo. En el cuarto te voy a poner a Daimara, porque si hablamos de proyección es un jugador que no hemos visto ni la mitad de lo que puedo hacer. Y en el quinto te voy a poner un jugador más jovencito, que muchas veces lo digo y me diréis qué pesado es este tío, pero yo te voy a decir Guillermo del Pino, que para mí Guillermo del Pino es un jugador que físicamente está muy por hacer y tácticamente es un jugador que ya es muy inteligente y que sabe hacer muchas cosas bien y que todavía más a progresar, todavía más, y yo creo que el año que viene en NCAA lo va a progresar. Álvaro Folgueiras también te podría haber dicho, Guillermo Díaz Graham también te lo podría haber dicho, Isaac Nogués, que como mejor en ataque puede ser un talento brutal. Me quedan muchísimos talentos y eso lo haré en un top 10 o top 15 en un futuro vídeo, pero te dejo ahí mi top 5. Pues nuestro amigo NCA GC7NQ, vaya nombre se pone, chavales. ¿Qué crees que va a hacer Larry? Me pregunta. ¿Puede ser que juegue en la NBA este año o es imposible? Yo creo que con este año se refiere a la temporada que viene, que sigue siendo el año 2025. Posibilidades reales tiene. Todos los equipos se matan por él. Que yo creo que él va a esperarse un año y va a jugar en ACB el año que viene por el tema de la lesión y porque, no sé, creo que está en un contexto muy bueno para seguir progresando. Creo que a lo mejor el salto a la NBA le puede pesar un poco en el tema de presión, oportunidades. Yo creo que él se va a quedar en ACB. Por lo que te digo, pero si él decide ir al draft es una fantástica noticia porque muchas franquicias de la NBA se van a pegar por él y porque tiene el talento para jugar en la NBA, y yo lo digo, es uno de los talentos con más proyección, con más futuro que tenemos en España y me encantaría verlo en NBA, pero para mí, como mi gran amigo José López, que espero que esté viendo esto porque me acuerdo de su nombre, que es un aficionado de Valencia Basket que sigue este canal, creo que se debería quedar el año que viene en su Valencia porque lo está haciendo muy bien y porque realmente creo que el año que viene puede tener todavía más oportunidades en un equipo que va a jugar Euroliga si Dios no lo quiere, vamos, si Dios lo quiere. Creo que este nombre me suena bastante de Twitter. Diego Ojeda 6688 con el logo de Diego Forlán, o sea, realmente icónico. Creo que este chaval me suena de Twitter. Que me pregunta que dónde crees que irá a Daimara tras su anuncio de irse de UCLA. Pregunta que intenté contestar en el anterior vídeo, pero es que realmente, como la noticia va de día a día, si te saltas un día, realmente estás totalmente perdido. Yo dije que Gonzaga era la opción principal, que se hablaba mucho de Gonzaga, pues eso creo que hice el vídeo un miércoles, subí el vídeo el domingo, pues ya el jueves se estaba hablando de que Michigan, que Danny Wolf se va a ir seguramente a la NBA, que su pívot titular seguramente vaya a Europa o acaba ya este año su ciclo inicial, a lo mejor va a la G-League, se marchan. O sea, Michigan se queda de interiores bastante pero bastante cojo y creo que una universidad en estos últimos 2 años que ha intentado hacer progresar y que su juego influya mucho a partir del juego interior, creo que Daimara es un contexto ideal y además parece que, no sé si lo tiene hecho, pero que hay mucho interés por parte de las dos partes en que vaya a Daimara a Michigan y en que Michigan reciba una Daimara que yo creo que puede sacar su prime teniendo oportunidades y teniendo pues eso, las expectativas de jugar más de 20 minutos, que es lo que yo creo que le hemos echado en falta este año con Mick Cronin y UCLA. Acabo con esta pregunta de F. Javier Sánchez
1041, que siempre está muy activo en la parte de los comentarios, que me pregunta: a nadie se le escapa que la Liga Endesa es de las más potentes de Europa. Estoy totalmente de acuerdo. De igual modo, la etapa infantil en el proceso de formación de jugadores en España es de las más cuidadas y desarrolladas, en palabras del propio Sergio Scariolo, y es verdad, y en nuestra entrevista lo dijo. ¿No crees que existe en España un vacío preparativo, formativo, madurativo, con un nivel proporcional a la altura de lo anterior para la etapa juvenil preprofesional? ¿Crees que esta, entre otras, una de las razones fundamentales por la que muchos jugadores jóvenes entre 17 y 20 años deciden emigrar y los que se quedan acaban calentando banquillo o relegados a un rol muy secundario? ¿Cuál sería tu propuesta para solucionar esta cuestión? Pues yo creo realmente que todo depende de muchísimos factores. Uno, es que los jugadores en etapa juvenil, ¿no? En etapa junior, al final todos el salto de junior a élite, por muy bueno que sea, se acaba notando, ¿no? Lo hemos visto en muchísimos jugadores que ahora son incluso estrellas de la NBA o estrellas en Europa, que el salto junior a élite pues les cuesta, ¿no? En el principio les cuesta a todo el mundo. Y todo se basa muchas veces en la suerte, ¿no? La suerte de que si eres un base jugón que necesita tener mucho balón, necesita un poco esa chispa, ¿no? De ser un jugador recurrente, pues tienes un equipo en donde se han lesionado 3 bases y hace falta esa característica, pues tienes la suerte de que vas a poder jugar más y de que a lo mejor ese salto a la élite, pues como que no lo notas tanto porque vas a tener un rol íntegro que el que tenías en la etapa juvenil. A muchos jugadores les pasa esto, que en etapa juvenil, en etapa junior, son estrellas de sus equipos. Le ha pasado al propio Hugo González, era estrella impresionante de su equipo. Dan ese salto, ¿no? Ese pequeño salto a la élite, bueno, ese gran salto a la élite, perdón, al Real Madrid, y los tienen como un jugador de rol, un jugador defensivo, y pues muchas veces lo vemos como que no es su sitio, ¿no? Como que realmente quiere hacer algo más de lo que puede hacer y le dejan hacer, ¿no? Que es lo más importante, y esto lo decía el propio Sergio Scariolo, ¿no? Que muchas veces tenemos que esperar de un jugador que dé más de lo que no da que de lo que da, ¿no? En plan, buscar ese ejemplo lo ponía un poco por Hugo González, ¿no? Que dé más en ataque y que deje de progresar tanto en defensa, que es algo que ya es demasiado bueno, que progrese más en ataque, ¿no? Se enfoque en progresar en ataque. No sé si realmente te he respondido a tu pregunta, porque tu pregunta es una pregunta muy profunda y yo creo que realmente lo bueno, de hecho me la voy a guardar por si algún día volvemos a entrevistar a algún entrenador de ACB o algún entrenador profesional, preguntarle tu pregunta porque me parece muy pero que muy interesante y yo creo que no te la puedo responder como te la podría responder un profesional, como podría ser el propio Sergio Scariolo, que habría sido una pregunta muy interesante para preguntarle a él. Con esto acabamos esta primera parte de preguntas y respuestas. Como te digo, déjame abajo una pregunta para la semana que viene y si no, suscríbete al canal y yo pondré durante esta semana pondré que me volváis a hacer un preguntas y respuestas para la semana que viene. Y nada, espero que os haya gustado mucho este formato y nos vemos en el siguiente vídeo.